Con el boom de los slashers a principios de los 80s, se comenzaron a rodar muchas producciones baratas, hechas en tiempo récord, todo con el fin de lanzar más producciones similares al mercado, esperando a ver cuál será el nuevo éxito en taquilla. Una de las primeras adiciones ochenteras al subgénero slasher fue la que veremos el día de hoy, me refiero a Examen Final, de 1981, conocida como Juegos Asesinos y Asesino a Sangre Fría en México, y como Pánico en el Colegio en Argentina. Es un filme de terror que toma lugar en una escuela, presentando estudiantes muriendo a manos de un desquiciado que los mata uno por uno. Y realmente eso es lo que pasa en la cinta, así de pobre es su trama. Hecha en poco tiempo y con apenas $300.000, la cinta comenzó su rodaje lo antes posible, aun cuando no se tenía un título para la cinta, pero al final se quedaron con Examen Final, el cual no era el deseado por los cineastas, pero no encontraron uno mejor. El reparto estuvo compuesto casi exclusivamente por principiantes desconocidos, una práctica común en proyectos tan baratos como este. Algunos seguirían trabajando en la industria, aunque nada realmente notable. El director de la cinta fue Jimmy Huston, director de cintas poco conocidas como Conductor de la Muerte, El Vampiro Adolescente, y Prisión del Estado, pero Jimmy también fue el escritor de Dos Policías en Apuros, que a pesar de que tampoco es famosa, es probablemente su trabajo más popular. Las intenciones de la compañía productora para crear este filme no eran más que financieras, queriendo aprovechar el éxito de Halloween y de Viernes 13, pues su taquilla fue impactante. De hecho, específicamente querían imitar partes de esas películas para que las audiencias la encontraran familiar, pero no solo es una copia de slashers exitosos, también roba cosas de cintas como Animal House. Otra cosa que buscaban era lograr un filme de explotación en su máxima potencia, dejando de lado muchas de las convenciones normales de cintas de su época. Finalmente, no fue bien recibida por la crítica, pero el público mostró interés en la película ya que recaudó mucho dinero en taquilla. Actualmente es vista como una adición mediocre al cine de asesinos de los 80s, un plagio más que desechar por su mala calidad, pero veamos si esto es verdad, o si tiene más virtudes de las que se le atribuyen. El filme nos da la bienvenida con una escena inicial impactante, una primera impresión que promete ciertas cosas, desde estudiantes machacados hasta pláticas insulsas, te deja en claro a lo que te estás metiendo. Es un comienzo satisfactorio, pero bastante carente de substancia o de historia. De hecho, a la cinta no le interesa confeccionar una trama atrapante con mucha complejidad, en realidad intenta ser todo lo opuesto. Su intención es ser la esencia pura del cine slasher de su tiempo, enfocándose más en el tono, la atmósfera y la ejecución de su terror que en otra cosa, pero finalmente logra ser deficiente. Creo que el punto más interesante del filme está en su fotografía y en la puesta en escena. Saben cómo rodar y hacer funcionar las escenas intensas que toman lugar en la noche, su uso de planos generales para dejarnos ver todo el oscuro escenario y las sombras del asesino son de lo mejor, aunque no ocurren demasiado, y la construcción de las secuencias de terror es muy simple, aunque es bastante diferente al sentimiento de claustrofobia y encierro que otros filmes presentan, así que puedo decir que tiene elementos que la hacen única. No obstante, eso no quita que por el resto sea un plagio descarado. Ya que hablo de eso, diré que copia una gran cantidad de elementos de Halloween, pero no los ejecuta con la misma efectividad. La escritura deja mucho que desear, pero no llega al nivel de ser terrible. Los diálogos no siempre son desquiciados o tontos como uno puede esperar, son solo los apropiados para cada situación, pero no son nada destacable, aunque tampoco intenta resaltar en este apartado desde un principio. Se puede decir lo mismo de los personajes, son prácticamente bolsas de carne creadas para ser asesinadas. El reparto está conformado por clichés típicos de estas cintas de estudiantes, nada refrescante ni nuevo, pero están lejos de ser algunos de los colegiales más molestos o tontos que he visto, al menos si los comparo con otros ejemplos inferiores del género. La banda sonora es uno de los aspectos más memorables, aunque honestamente tampoco es original, y no siempre logra ser la más acertada para ciertas escenas. Sin embargo, aquí también es evidente su inspiración de otros slashers populares, desde Halloween hasta un poco de Viernes 13, en general se puede decir lo mismo del resto de la obra, pero la música es parte de lo que la delata. En lo que respecta a las actuaciones, este es otro punto inconsistente, pues algunas interpretaciones son competentes, el problema viene de muchos de los actores menos experimentados, especialmente cuando se trata de escenas de terror o de suspenso, pues reaccionan de una manera muy poco creíble a los eventos peligrosos
peligrosos que ocurren, pero para ser primerizos, pudieron haberlo hecho peor. Aún así, dudo que todos esperen grandes actuaciones de esta película. El ritmo de la cinta logra decaer conforme avanza, la falta de acción y de terror por una gran porción de su duración hace que se torne algo tediosa. Se podría decir que su guión y su estructura es desastrosa, pero conociendo las intenciones de los cineastas por no concentrarse en eso, creo que es de esperarse. No obstante, eso no la excusa de ralentizarse demasiado, dañando la experiencia considerablemente, lo que traiciona por completo el concepto por el que fue concebida. Simplemente no cumple con gran parte de lo que promete. Una cosa curiosa es el asesino del filme, pues es el ejemplo perfecto de cómo fallar al crear uno, pues los cineastas intentaban dejar fuera todas las explicaciones o motivaciones en cuanto al asesino, querían hacerlo como una sombra con cuerpo de humano que parece no tener otra cosa en su mente más que matar, pero lejos de dar terror, este asesino es simplemente olvidable a más no poder. Usualmente los mejores asesinos son los que tienen las motivaciones más creíbles, que al menos nos dicen un poco sobre la razón detrás de toda la matanza, cuando mínimo otros asesinos tienen una personalidad, o su aspecto físico o las máscaras, pero aquí no tenemos nada, y tomando en cuenta el número de muertes tan limitado, además de la simplicidad de estas, nos deja con poco para rescatarle. Se dejaron llevar por la idea de que Michael no parecía tener motivación en su película original, pero no tomaron en cuenta el resto de la historia, que le daba cierto peso a su presencia, sin mencionar su aspecto tan imponente. En examen final se elimina todo eso, y nos deja con un plagio que no entiende lo que intenta copiar. En conclusión, es uno de los esfuerzos menos sólidos del subgénero, al menos de su tiempo, contiene muchos elementos derivativos, no aporta nada de provecho al cine slasher, su ambición por crear terror y explotación sin relleno es apreciable, pero no logra comprometerse a ese objetivo totalmente, olvidando por completo entregar alguna visión artística o cuando menos una dirección eficiente, pues considero que no funciona por la mayor parte de su duración. Se pudo haber mejorado. Si no quieres mostrar tantas muertes, necesitas una trama más elaborada, y personajes más entrañables. Por otro lado, si lo que querían era crear una experiencia explotativa de horror, debieron incluir más escenas de terror atmosférico, al menos alguna clase de visuales estimulantes, y por supuesto, más muertes, son parte importante de las películas de asesinos, y en estas se sienten muy escasas. Fallaron su misión de crear explotación pura, pues al mismo tiempo buscaban eliminar el gore y la sangre. Está de más decir que no debes de ser un genio para saber que es imposible crear una película de explotación si no tienes nada para explotar. Un desperdicio de potencial, y una decepción, aunque tiene sus pocos momentos divertidos, no obstante, son breves y poco constantes. A pesar de ser malo, el filme influenció a la película Scream, mayormente por un personaje que parecía estar consciente de la situación que se vivía, y fue mencionada en Scream 2, así que se puede decir que dejó una huella en el cine slasher, aunque de manera indirecta. Fue una cinta poco encantadora y bastante insípida. Mejor vean otras entradas al subgénero que sí valen la pena y se disfrutan mucho mejor, aunque sorprendentemente tiene sus pocos fans. Eso sería todo por este vídeo, espero que les haya gustado, denle like, comenten, y suscríbanse para ver más reseñas a películas de culto. Sin más que agregar, me despido, no sin antes recordarles que el cine cutre nunca morirá. Ha de ser muy difícil ser buen estudiante y defender al mundo de esas poderosas y molestas cartas. Enseguida regresamos con Sakura Card Captors. Coming up on Monster Vision, a prehistoric monster rises from the depths of the ocean and goes on a destructive rampage in the original 1956 version of Godzilla. And tomorrow, Martin Sheen stars in the